Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición de tu madre. Nunca olvides a Dios, ni un momento adorando por siempre al Señor del universo. Oh my child, this is your mother's blessing. May you never forget God. ¿Cuántas cosas hemos perdido por miedo? ¿Cuántas personas hemos dejado que se vayan por miedo a hablarles, por miedo a decirles cuánto les queremos, cuánto les amamos? ¿Cuántas oportunidades en nuestra vida ha dejado de que el miedo pues deje que no las tomemos, deje que necesariamente se fluyan, se vayan? Y a veces controlar el miedo es algo que los seres humanos sienten en la imposibilidad de hacerlo. Es un poco determinante pensar que el miedo no existe. El miedo a veces simplemente es la percepción imaginativa hacia el futuro, un futuro negativo, un futuro un poco lleno de temores de lo que no quisiera pasar. A veces las personas que tienen miedo a las arañas no precisamente tienen miedo a la araña, sino tienen miedo a lo que la araña va a hacer. Te saltará, se subirá a tu mano, y el miedo muchas veces pasa eso en nuestra vida. Que le tenemos miedo al futuro, le tenemos miedo a cambiar de trabajo, tenemos miedo a cambiar de planes, tenemos miedo a veces a darnos nuevas oportunidades porque siempre vivimos dando la imaginación negativa hacia el futuro, preocupados por algo que no existe, por algo que puede salir mal, por algo que no se puede dar. Entonces ha sido muy importante hoy hablar aquí en Lo Sencillo de la Vida acerca del miedo. Porque el miedo nos paraliza, porque a veces nosotros dejamos de que el miedo, esta emoción muy popular en los últimos tiempos, nos bloquee, necesariamente haga que perdamos oportunidades. El miedo es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental de supervivencia. ¿Qué pasaría muchas veces si viviríamos sin miedo? Pues no estuviéramos a la expectativa de lo que nos puede pasar. El miedo, cuando es instintivo, es un miedo que nos puede ayudar. El mismo miedo a caminar en la vereda, el miedo a tener cuidado cuando sales. Pero cuando el miedo ya es desde un aspecto racional, cuando el miedo ya es desde un aspecto imaginativo, es un miedo que tenemos que aprender a controlarlo. Porque vuelvo y repito, el miedo siempre va a hacer que pierdas oportunidades. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que podría ser. Y a veces nos quedamos en esa percepción de lo que eres. Pero en ese estado de confort no quieres salir, no quieres demostrar, no quieres ampliar. Y es ahí cuando nuestra vida se frustra, cuando sueños se frustran. Es ahí cuando los seres humanos no saben qué hacer de sus vidas. ¿A cuántos seres humanos no les ha pasado de que no saben quiénes son, no saben a qué vinieron a este mundo, no saben ni su propósito de vida? Y a veces estar en ese ciclo de vida no es tan malo, porque de una otra forma hace que nuestro cerebro comience a enfrentar esos miedos. Esos miedos tal vez que fueron pues programados desde pequeños. Antes tenían la costumbre de educarnos a través del miedo. Nos educaban a través del miedo. De que si no comíamos la sopa, pues el ropavejero nos llevaba y nos hacían tener miedo. O para que no salgamos de las casas, pues pasada tal hora se asoma alguna cosa. Entonces, pues dentro de estas costumbres nos hicieron muy miedosos. Nos llenaron la cabeza de miedos. Cuando somos adultos y cuando nosotros crecemos, esos miedos se exteriorizan todo el tiempo. El pensar que las cosas pueden salir mal,
el pensar que no vas a tener para pagar el arriendo, para pagar la deuda, para vivir, que no vas a tener tal vez tiempo para lograr algo más, porque todos los pensamientos que están vinculados con el miedo son pensamientos de negatividad, pensamientos de lo que no quisieras pasar. Pero como tu cerebro no diferencia entre realidad y ficción, tu realidad viene a través del miedo, miedo a no conocer más gente. El mismo miedo cuando pues fracasamos en una relación amorosa, miedo a volverte a enamorar, miedo a volver a levantarte, miedo a volver a conocer gente. Y ese miedo cuando nosotros no le detenemos pues puede ser muy negativo en nuestra vida, nos puede detener, nos puede dejar nuestra vida espaciada de las oportunidades, porque tenemos que determinar siempre que nosotros somos los resultados de la niñez y de la infancia. Entonces, desde el punto de vista psicológico es un estado muchas veces emocional necesario, pero tenemos que aprender a controlarlo, tenemos que aprender a enfrentar y a soltar el miedo. ¿Cómo? Sintiendo y enterándome hoy de que muchas veces el miedo no existe, el miedo es imaginario. Y si tú hoy pones tu percepción de vida y te das la oportunidad de discernir qué es lo que tienes miedo, tal vez a que tus hijos no estudien, a que tus hijos se pierdan, qué es lo que tienes miedo, a que tu pareja te falle, te engañe, a que en el trabajo no te den tal vez pues el mejor puesto o que te suban de puesto, y tú tienes que determinar a qué es lo que tienes miedo, porque ese es el punto del cambio, ese es el punto de aprender a crecer o a dar cambios muy productivos en tu vida, saltarte el miedo, enfrentar el miedo. A veces estamos pues con personas que viven alterando nuestro miedo todo el tiempo. Esto es un punto también muy contradictorio para nosotros, cuando vivimos con gente miedosa y vive alterando nuestro miedo. Es que no salgas que te van a robar, o no te metas en ese negocio porque no te va a salir, o no inviertas ese dinero porque lo vas a perder. Y a veces el mejor consejo que en algún momento a mí me pudieron hacer es concientizar que lo que vayas a hacer de tu vida tiene que ser en estados de silencio. Tus proyectos, tus sueños, tus cambios, tienes que hacerlo silenciosamente, porque los seres humanos tenemos esa rara costumbre de ser aprobados. Y a veces pues preguntamos para probar, y tal vez es bueno preguntar, pero sí hay que ser muy consciente en saber qué consejo tomo y qué consejo no tomo. Vuelvo y repito, a veces podemos estar rodeados de gente que altera nuestro miedo. No te vayas a otro país, o no te cambies de profesión, o no renuncies a ese trabajo, que tal vez puede ser un consejo bueno en ese punto, pero hoy estamos hablando del miedo. Nuestro tema principal es el miedo, y hay muchas personas que alteran nuestro miedo. Hay muchas personas que hoy siguen alterando el miedo de los niños. Un miedo y a veces que es muy normal, el mismo miedo al amor o a enamorarse. Todos los adolescentes o los niños vienen programados del miedo a enamorarse, el miedo a entregarse, porque a todos tal vez nos da miedo sufrir, a todos nos da miedo que nos engañen, que nos traicionen, que nos mientan, pero son experiencias que tenemos que pasarlas, experiencias que tenemos que vivirlas. Entonces cuando nosotros vivimos huyendo del amor a través del miedo, vivimos huyendo del amor a través de las experiencias negativas que pudimos haber tenido en nuestra vida, terminamos en ese espacio de solitud sintiéndonos frustrados, sintiendo que nadie está preparado para amarnos, o como muchas personas dicen, pues no nací para amar, como lo decía Juan Gabriel. Entonces tenemos que darnos la oportunidad de nosotros ir reconociendo nuestros miedos, ir reconociendo qué es lo que nos atormenta, porque el miedo es un enemigo muy grande. Y qué importante que es aprender a superar nuestros miedos, porque generalmente cuando somos padres o cuando ya nos damos la oportunidad de ser mamitas, los miedos comenzamos nosotros a heredarles a nuestros hijos. Y a veces los papás comienzan obviamente pues a transmitir esos miedos a los hijos. Por lo general, un papá que tiene miedo a un perrito, el hijo le va a tener miedo al perrito. Y ahí nos damos cuenta que es muy contraproducente. Haciendo el ejemplo más básico de un perrito, ¿cuántas veces los seres humanos tenemos miedo a arriesgar? ¿Cuántas veces los seres humanos tenemos miedo a hablar en público? Y esos miedos, pues como papá no lo canalizó, no cogió terapia o no lo superó, pues lo va a generalizar al hijo. Y el hijo no podrá hablar en público. ¿Cuántos miedos de nuestra misma vida generamos todos los días? Que si llegas a los 30 tienes que estar casado si no estás frustrado, que ser soltero es malo,
que tal vez estudiar una carrera creativa no es tan bueno. O sea, todos los días nosotros vivimos sociabilizando el miedo a nuestra vida, el mismo miedo a fracasar. Tenemos miedo a fracasar, tenemos miedo a que no se nos cumplan los sueños, tenemos miedo a no ser exitosos y no nos damos cuenta de que el miedo no existe. Simplemente es la imaginación negativa del futuro, de pensar que no vas a lograrlo. El mismo miedo que nosotros como papitos a veces generamos en nuestros hijos, es que tengo miedo que no termines la universidad, es que tengo miedo que no rindas en ese trabajo, o es que tengo miedo que tal vez te despidan de todos los trabajos que vas a presentar. Y nosotros terminamos exteriorizando nuestros propios miedos hacia nuestros hijos, y a veces los hijos a los nietos. Por eso es importante determinar que el control de miedo puede transformar nuestras vidas. Cuando nosotros queremos cambiar esta percepción de miedo y cuando nosotros queremos saltar o literalmente pues procesar y aprender a controlar el miedo, tenemos que sacarnos de la cabeza el tomar buenas y malas decisiones. Porque los seres humanos tenemos miedo a tomar malas decisiones. Y en la vida no hay decisiones ni buenas ni malas. En la vida hay decisiones. Las buenas las vas a disfrutar y las malas te van a enseñar. Y por lo general son más productivas las malas decisiones porque en cada caída aprendes. En cada crisis evolucionas. En cada lamentación pues te haces más sabio. Entonces no podemos nosotros vivir tampoco generando este tipo de vida, enseñándoles a nuestros hijos o nosotros vivir pensando de que la vida tiene buenas decisiones y malas decisiones, porque vamos a tener miedo a decidir. Y el tener miedo a decidir genera la irresponsabilidad de dejar que los demás decidan en mi vida. Entonces, si mi papá o mi mamá terminan decidiendo en mi vida, pues cuando yo sea pareja voy a dejar que mi pareja termine decidiendo mi vida. Y hay muchas relaciones que pueden decir, no, pero es que yo desde que me casé no me dejó estudiar. O desde que me casé ya no pude trabajar o no pude ser independiente. Es porque nos pusieron también a veces ese miedo de pérdida, de no perder las cosas, de no hablar. El miedo a hablar es algo muy común en los seres humanos. ¿Cuántas veces nos puede molestar muchas cosas de nuestra pareja? Nos puede molestar muchas cosas de nuestros compañeros en el trabajo, de nuestra misma familia. Pues tenemos que aprender a ser asertivos para exteriorizar todos esos miedos o preocupaciones que podemos tener. Pero por miedo a hablar, a veces vivimos en unas emociones negativas dentro de nuestra cabeza. Entonces no hablamos, no decimos, ni siquiera exteriorizamos lo que nos molesta, pero vivimos aguantando emociones porque tenemos miedo a hablar, porque tenemos miedo a decir lo que pensamos. Y eso es algo que nosotros tenemos que romper como adultos, sobre todo las metodologías que antes nos implementaban a través del miedo. Antes funcionó bien. No quiero decir que no funcionó, tal vez y sí funcionó, porque hoy hay adultos pues que no se han perdido tanto, si pudiéramos calificar de una buena vida de obras buenas o una mala vida de obras malas. Pero hoy también estamos, y siempre lo repito, en el siglo XXI, un siglo en donde a los niños hay que tratarles también como pequeños adultos. Y el que a los niños les tratemos como pequeños adultos es que les hablamos las cosas con la verdad, les digamos las cosas desde pequeños, sin inventar miedos. A mí me incomoda mucho cuando puede ser en forma de juego, puede ser en forma pues de molestarles a los niños, pero les viven asustando. Y les asustan a los niños y les asustan a los niños. Y a veces uno lo hace por juego, pero el miedo en el instintivo, en el reptiliano, se va activando a mucha frecuencia. Y luego, pues en el proceso de la adolescencia, pues son adolescentes que no sociabilizan. Son adolescentes que tienen problemas en buscar tal vez una pareja o en decidir. Es porque desde pequeños han recibido muchos estímulos de miedo. Hoy es un buen proceso y sobre todo es una buena oportunidad aprender a superar el miedo, aprender a superar esta emoción que de una u otra forma pues literalmente está establecida como algo negativo en los seres humanos, porque el miedo como emoción básica y primaria, vuelvo y repito, es una emoción desagradable. Y esta emoción desagradable hace que nuestros pensamientos entren en líneas negativas. Y todos los pensamientos van a estar establecidos al futuro, todos los pensamientos van a estar establecidos a lo que puede pasar, más no a lo que está pasando. Entonces sí tenemos que darnos cuenta de que el miedo nos puede en algún momento bloquear la vida.
El miedo nos puede bloquear nuestro propio crecimiento. El miedo puede hacer que perdamos oportunidades. Y lo peor de todo, el miedo a veces puede hacer que lo heredemos literalmente pues a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. ¿Por qué? Porque el miedo del papá y el miedo de la mamá muchas veces se exteriorizan en los hijos. Entonces por ahí me invento, tal vez a la mamita le robaron por un barrio X en Quito, pero a los hijos y a los bisnietos y a los nietos les va a decir que ese barrio es muy peligroso. Es un ejemplo básico, especulando cómo los adultos podemos a veces generar los miedos en nuestros hijos y en nuestros nietos. Por eso tenemos que nosotros controlar el miedo, porque no es justo heredarles el miedo. Ojo que el miedo, y vuelvo y repito, el miedo instintivo es muy útil. Nos puede salvar de que el carro nos coja, nos puede salvar al momento de hacer una maniobra en el volante. Pero cuando el miedo viene desde la razón es muy perjudicial, porque el miedo solo vive en una realidad imaginativa de cosas a futuro, de lo peor que puede pasar a futuro, y eso es algo que nos detiene. Hoy hablando del miedo, les invito a una pausa comercial y regresamos aquí en Lo Sencillo de la Vida. Nuestro cambio de vida, nuestra transformación y sobre todo nuestras nuevas oportunidades pueden estar al otro lado del miedo, pueden estar solo a una decisión positiva, pueden estar simplemente a una forma de pensamiento distinto, porque cambiar tenemos la oportunidad de todos hacerlo, cuando queremos pensar distinto, cuando queremos creer distinto. A veces es bueno romper creencias, a veces es bueno romper paradigmas, sobre todo esas que no nos hacen bien, esas que nos generan incomodidades. Y sobre todo hoy que hemos identificado el tema del miedo, aprender pues a superarlo, aprender a verlo como algo normal, porque el miedo pues como es una emoción caracterizada muchas veces por la sensación desagradable que provoca pues el miedo, a veces huimos de él y no nos damos cuenta de que el miedo también tiene cosas positivas, porque pues gracias al miedo pues estamos predispuestos también a alejarnos del peligro. Pero de una u otra forma, lo más productivo que podemos hacer es aprender a controlar ese miedo. Y el control del miedo está simplemente en las cosas que siento que me presionan en la vida, las cosas que siento que no voy a cumplir o las cosas que estoy pensando al futuro. La mejor forma de recibir el futuro es imaginarlo, pero imaginarlo positivamente, pues que me va a ir bien, que voy a conseguir un buen trabajo, que voy a conseguir una pareja o que mi familia va a mejorar, que mis hijos pues van a mejorar, porque esa es la mejor forma de nosotros crear e imaginar el futuro, viéndole desde un aspecto muy positivo. Pero si nos enfocamos en este patrón de conducta que muchos seres humanos tienen del miedo, vivimos pensando cosas negativas, vivimos pensando obviamente solo en situaciones incómodas que están predispuestas al futuro y no necesariamente son reales. Por eso tenemos que darnos hoy la oportunidad de identificar a qué realmente le tenemos miedo, qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos paraliza. Incluso pues hasta ver desde dónde viene el detonante, si es de la infancia, si es de la adolescencia, porque a veces esos estímulos nos pueden bloquear. Nosotros tenemos que sobre todo pues recibirle el miedo como una emoción normal, pues como una emoción que tenemos que controlarla, porque el miedo pues puede dejar que perdamos muchas cosas, incluso a veces el miedo a hablar. ¿Cuántas veces tenemos miedo a decirles a las personas que les amamos, que les queremos, que son importantes? Muchas veces este miedo se puede ocultar en orgullo, ¿no? No le digo porque ya sabe que le quiero o porque ya sabe que le amo, pero a veces también es de estímulo de miedo. No decir lo que piensas, lo que sientes, no decirle a la otra persona que es importante en tu vida. A veces no lo decimos por miedo. ¿Cuántas veces tenemos miedo de acercarnos a una persona y decirle que nos gusta, que nos sentimos atraídos por esa persona, por miedo al rechazo, por miedo al menosprecio? Y a veces solo está en la puerta de bloquear o de superar el miedo. ¿Quién quita que la otra persona pues acepte tal vez del halago que le haces? Son ejemplos que estamos en este momento manejando, pero es súper indispensable comenzar nosotros a bloquear el miedo y darnos cuenta de algo importante que lo he estado repitiendo en el transcurso del programa. El miedo no existe. El miedo cuando es instintivo es un estímulo de supervivencia, pero cuando el miedo viene de la razón,
de lo que vivimos pensando en nuestro cerebro racional, del futuro, de lo que puede salir mal, de lo que puede salir incómodo, ese miedo no existe. Es un miedo solo fabricado por nuestro cerebro. Ahí es importante hablar de la fe y la confianza, que nos habla mucho pues del libro sagrado, Dios, todos los que creemos en Cristo, porque también el control del miedo está a través de la línea espiritual, pues que obviamente pues deja que ingrese a su vida, porque eso también es una puerta principal hacia el miedo, la espiritualidad que nosotros podemos poner en Dios, en nuestras creencias, obviamente en la oración, que a veces pues el miedo por lo menos se minimiza con la oración. Hay en muchos casos que el miedo se pierde con la oración, porque es importante nosotros vincular y sobre todo controlar nuestros estados de miedo, porque el miedo, vuelvo y repito, es algo que se hereda, y si tú eres un papito, una mamita que me está escuchando, debes ser consciente de las cosas pues que en algún momento le heredaste a tu hijo o a tu hija en miedos. ¿Cuántos papitos tienen miedo al fracaso y son demasiado exigentes con los hijos? Pues porque tal vez ellos sienten que fracasaron, porque muchos papitos y mamitas sienten que no quisieron ser lo que soñaban o nunca lucharon por sus sueños y viven exteriorizando esos miedos en los hijos y les viven presionando para que sean profesionales y para que no se mueran de hambre, pero muchas veces son miedos paternos, Es como cuando un niño está aprendiendo a gatear o cuando un niño está aprendiendo a caminar, por lo general va a haber algún momento en que se caiga, pero a veces se demoran más en caminar por el miedo de los papás, que no le sueltan o que no le dejan pues que se estabilice. Y no porque nosotros como papitos estimulemos esta reacción de niños cuando están grandes, no dejamos de hacerlo. Cuando están grandes tenemos muchos más miedos. ¿Cuántas veces les prohibimos salir a nuestros hijos porque tenemos miedo de que los amigos les dañen? Y eso es algo que yo no creo en título personal. Nadie daña a nadie, nadie puede literalmente pues marear a nadie. Si tenemos valores bien establecidos, si tenemos valores bien puestos en nuestra cabecita, creo que poco a poco vamos a determinar qué es bueno y qué es malo para nuestra vida. Pero a veces muchos papitos pues viven prohibiéndoles a los hijos que no salgan, que no hagan cosas porque les da miedo que se vayan por el camino del mal. Pero son miedos que los papás tienen que superar, no los hijos. Porque quién quita que el hijo está ya preparado para enfrentarse al mundo, para saber qué es bueno, para saber qué es malo, pero por el miedo del papá o por el miedo de la mamá no le dejan salir. ¿Cuántas veces los mismos papás tienen miedo a que los hijos se equivoquen de profesión? Entonces, pues, hacen que estudie algo que a los papás le gusta, más no a lo que el alumno, a lo que el hijo le gusta, porque nosotros como papitas vivimos también programando nuestros miedos. Si nosotros pudiéramos establecer dentro de la casa quién es el que genera más miedo, son los adultos. Los niños por lo general no tienen miedo. Los niños por lo general al miedo lo tienen controlado hasta que comenzamos a pensar con el cerebro racional. Y muchas veces, vuelvo y repito, y he estado repitiendo muchas veces, valga la redundancia, porque son casos repetitivos en muchas familias. Miedo de papá, miedo de mamá, literalmente pues hacen que la vida de los hijos sea un conflicto, sea lleno de limitantes, no les dejan hacer nada porque tanto papá como mamá no han superado los miedos. Podemos generalizar un ejemplo muy normal en una persona, sea hombre, sea mujer separada, que se quedó con el hijo. Va a tener miedo de que el hijo se separe, de que el hijo le desilusionen. ¿Cuántas veces tanto los padres les viven diciendo a las hijitas que no, que los hombres son malos, que los hombres son mentirosos, que todos los hombres son manipuladores? Es por el mismo miedo que tienen a que les haga sufrir a la hija, pero son miedos que el papá tiene que superarlos, no la hija. O el mismo tema con las mamitas sobreprotectoras, que les viven diciendo que no, que las mujeres son manipuladoras o que las noviecitas por ahí son malas. Está mal porque son miedos tanto paterno-materno que les estamos generando a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen la oportunidad de soltar los miedos. Nuestros hijos tienen la oportunidad de enfrentar la vida sin miedos. Si los miedos a nosotros como adultos, como padres o madres, en algún momento nos detuvo, no podemos dejar que nuestros hijos se detengan por el miedo. No podemos dejar que nuestros hijos se detengan por imaginaciones negativas del futuro. Aparte que también en la vida o en la viña del Señor, pues todos tenemos un camino determinado. A veces uno puede decir, no te vayas a tal barrio porque ahí roban. Pero a veces puedo estar todo el tiempo ahí, si nadie me tiene que robar, no me roba.
Pero si yo voy establecido por el miedo, mi lenguaje corporal va a hacer que me roben. A veces nosotros vivimos pensando en lo negativo, que nos van a engañar, que nos van a traicionar, que nos van a robar, que por ahí pues no, nos van a mentir. Y como vivimos pensando en eso, nuestro presente es con el miedo de conocer a personas, de ayudar a personas, de conocer nuevos o distintas formas de vida. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de controlar nuestros miedos, sobre todo los adultos, porque los niños, vuelvo y repito, por lo general no tienen miedos. Es un poco complejo el tema de que un niño, o sobre todo cuando somos niños, saltamos, nos lanzamos de resbaladeras, de columpios. Cuando eres adulto tienes miedo a caerte, tienes miedo a fracturarte, porque los miedos en un adulto son miedos sometidos más al futuro, sometidos más a realidades negativas. Si nosotros nos diéramos la oportunidad de controlar y sobre todo determinar qué es lo que nos genera miedo, pudiésemos tomar mejores decisiones. Pudiésemos a veces pues cambiar nuestro estilo de vida. Si tú eres de las personas que está en un trabajo, tú eres de las personas que está estudiando, tú eres de las personas que tienes un negocio, pero llegas al punto de sentirte incómodo, triste, vacío, como que tu vida no sirve, es porque la vida te está dando la oportunidad de cambiar algo en tu vida. Y ese cambio sí requiere que enfrentes el miedo a quedarte sin trabajo y que te va a ir mal, el miedo a que vas a perder personas. Porque ese miedo es lo que nos detiene a nosotros a vivir en nuestro círculo de confort. Y nuestro círculo de confort pues nos puede hacer tristes, a veces nos puede tener sometidos, nos puede tener a veces sobreviviendo, incómodos y quejándonos. Y por miedo no transformamos, por miedo no cambiamos. ¿Cuántas veces por miedo no dejamos a las personas que nos hacen daño? ¿Cuántas veces por miedo vivimos con personas que nos critican, que son imprudentes, que nos generan solo comentarios muy negativos de nuestra vida? Y por miedo no nos alejamos, por miedo no hablamos o por miedo no frenamos. Entonces sí es indispensable darnos cuenta de que el miedo trae consecuencias más negativas que positivas. Porque si nosotros reconocemos que tenemos una sola vida, si nosotros reconocemos que esta es nuestra única oportunidad para vivir en las buenas, en las malas, en los altos y en los bajos, es nuestra vida de decidir, de actuar, de vivir. Pero si vivimos, vuelvo y repito, con el miedo en nuestra conciencia o con el miedo a que el futuro nos vaya mal o con el miedo a que el futuro sea negativo, vamos a vivir frustrados toda la vida, toda la vida. Y la frustración es un sentimiento muy incómodo porque te hace sentir que no sirves, te hace sentir que no encajas en esta vida, te hace sentir ni siquiera el hecho de seguir viviendo. Y cuando nosotros determinamos estas emociones muy negativas, que puede ser la frustración, que puede ser la tristeza, todas están vinculadas a no romper el miedo. Tus oportunidades siempre van a estar a través de la superación del miedo. Aprende a darte la oportunidad de sacar de tu cabeza, de sacar de tu pensamiento, de sacar de tus creencias que hayan decisiones buenas o malas. Las decisiones son decisiones, las buenas las vas a disfrutar y las malas te van a enseñar. Siempre nosotros en nuestros estados de crisis, en nuestros estados de depresión es pues cuando aprendemos, es cuando meditamos, cuando pensamos que realmente estamos haciendo con nuestra vida. Y no hay que tenerle también miedo a esos momentos. Hay mucha gente que le tiene miedo a la tristeza. Hay mucha gente que a mí me ha dicho, no es que a mí no me guste, estás triste. O tengo miedo a deprimirme, me ha dicho mucha gente. Entonces, lastimosamente, pues, aprendemos a vivir dentro de esa depresión para bloquear el miedo, para superar el miedo. No podemos detenernos por el miedo. No podemos detenernos por el miedo. A veces podemos ver nosotros injusticias en la calle. ¿Cuántas veces nos encontramos con muchas injusticias que puedes estar en la calle y no dices nada por miedo? No defiendes por miedo. No hablas por miedo. Entonces el miedo, si tú hoy lo comienzas a analizar desde un concepto más profundo, genera muchas cosas incómodas en tu vida. Te va a limitar y no te va a dejar a que tú puedas exteriorizar todo lo que como ser humano puedes llegar a ser. Las personas que han transmutado, las personas que pues han sido en esta vida pues historia, son personas que se fueron en contra del miedo, personas que superaron su miedo, porque ese es el primer campo que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos. A nuestros hijos tenemos que enseñarles desde pequeños de que el miedo es una sensación normal,
como la risa, como la tristeza, pero que hay que aprender a dominarlo. El miedo nos paraliza. A veces el miedo se representa como un lobo, como un león grande que simplemente pues nos deja en estados de parálisis mentales. A veces el miedo nos quita toda la información que podemos tener en la cabeza. ¿A qué persona no le ha pasado que estudió toda la noche o estudió toda la semana y por miedo se olvidó justo en el momento del examen, justo en el momento de la prueba, justo en el momento de presentar la tesis? Se olvidó por miedo fabricado, por un miedo creado, por un miedo imaginativo a que le va a ir mal en la tesis, o que le va a ir mal en la prueba, o que se va a sacar mal la nota en el examen, porque ese es el miedo. El miedo es la imaginación de algo que no es real y es negativo. Tenemos que darnos la oportunidad de esperar lo mejor de la vida. Tenemos que darnos la oportunidad de imaginar nuestro futuro positivo, con algo muy positivo. Si vivimos en círculos de miedos, pensando solo lo negativo, no vamos a querer ni salir de la calle, de la casa. No vamos a querer ni siquiera salir de nuestra ciudad por miedo. Entonces, necesitamos nosotros controlar nuestro miedo. Darnos cuenta de dónde vienen los miedos. Eso es muy importante. ¿Es miedo adquirido o es un miedo mío? Miedos adquiridos, miedo que me dio papá, miedo que me dio mamá. Porque esos miedos a veces, vuelvo y repito, son hereditarios. Cuando tú concientizas del miedo, cuando tú sabes a qué es lo que le tienes miedo, ya sabes contra qué tienes que luchar. Ya sabes contra qué tienes que despertarte todos los días y trabajar. Pero si tú eres una persona que siente miedo y no hace nada, vas a vivir toda tu vida sometido a una realidad que no te gusta. Y si tú quieres cambiar, y si tú quieres tener una vida diferente, y si tú quieres cambiar a los que amas y darles una vida diferente a los que amas, solo está al otro lado del miedo. Solo está al otro lado de la decisión, al otro lado de la asertividad, hablar, decir lo que pienso, lo que siento, aprender a arriesgarme, porque el que arriesga muchas veces gana. Arriesgar a los cambios en mi vida, arriesgarme a hacer cosas que me gusten, arriesgarme a vivir al 100% como si fuese el último de mis días. Eso es lo que nos vincula a nosotros, vivir enfrentando el miedo, hacer las cosas que los demás no se atreven a hacer, mientras estén establecidas por cosas buenas, hacer las cosas que nadie se atreve a hacer. Está del otro lado del miedo. Tenemos que darnos la oportunidad de ver qué personas nos alteran el miedo. Eso es algo que me gustaría que esta semana puedas tú concientizar. ¿Quiénes son los que te fabrican el miedo? Tu papi, tu mami, tus tíos, tus tías, tu abuelita, tu abuelito. No para desvincularle de tu vida, sino para aprender a ser asertivo con esa persona y no dejar que los miedos estén obviamente estimulados todo el día, porque los miedos nos estimulan. Lastimosamente, pues un miedo hace que se paralice nuestra vida. El miedo nos paraliza. Y el miedo es el enemigo de la voluntad. Y sin voluntad no hay acción. Si yo no tengo voluntad, no voy a cambiar mi vida. Si yo no tengo voluntad, no voy a accionar mi vida. Si yo no tengo voluntad, no voy a dar el paso de cambio. Y el miedo es el que le detiene a la voluntad. El miedo es lo más un poco negativo que puede tener la voluntad. Y un humano o un ser humano sin voluntad, lastimosamente vive su vida sobreviviendo a lo que la vida le da, a lo que el trabajo le da o a lo que los amigos le dan. Como se hace un sistema de pensamiento, vive en queja, vive en negatividad, solo porque dejó que el cerebro le muestre realidades distintas. Hoy ha sido para mí fabuloso hablar de este tema, porque el miedo es algo que no existe. El miedo solo está en la imaginación negativa de nuestro futuro, en la imaginación negativa de nuestras oportunidades. Vivimos imaginando que nos va a ir mal, que las cosas no pueden salir, que no vamos a pagar, que de gana me endeudé porque no voy a poder pagar. Vivimos pensando en eso y vivimos alterando nuestro miedo, inventando y generalizando cosas hacia el futuro que ni siquiera son reales, que ni siquiera están dentro de tu vida diaria. Date la oportunidad de enfrentar el miedo todos los días, y vas a ver cuántas puertas comienzan a abrirse en tu vida. El mismo miedo a hablar, el mismo miedo a decir lo que sientes, el miedo a decirles a las personas importantes en tu vida que son importantes, el miedo a decirles que les quieres, que les amas, que les valoras. ¿Cuánto miedo tenemos decir a las personas que no nos mientan, que no nos hieran, que no nos dañen? Porque debería ser una programación de todos los días decir lo que sentimos.
decir a las personas cuán importantes son, decirle a papá, a mamá que les adoramos y cuán importantes son. No esperando que sean perfectos, esperando pues que sean seres humanos. ¿Cuántas veces a nuestros hijos les vivimos bloqueando por el miedo a que enamorarse es malo, a que tal vez cambiarse de país es malo? O a veces papito y mamita les viven diciendo a los hijos que vivir solo es malo y no se dan cuenta de que puede ser tal vez un paso muy productivo para su madurez el vivir solo. Porque creo que hoy estamos en un ambiente un poco más amplio, en donde tal vez ya los papitos y las mamitas entienden que tal vez el proceso de soledad es un proceso de aprendizaje para los hijos. Es un proceso de aprendizaje, el que vivan solos, el que puedan trabajar, el que ellos puedan hacerse cargo de sus propias vidas. Pero muchas veces los papás por miedo no les dejan salir de la casa. Tanto papá como mamá dicen, ¿y de qué va a vivir? Si no arregla ni su cuarto, si se va a otro lado, ¿de qué va a vivir? Dice, pobre le ha de ir mal. Y eso vivimos decretando en nuestros hijos, que les va a ir mal, que si salen de la casa no les va a ir bien, que si ya no viven con papá y mamá, la vida se les va a hacer de cuadritos. Eso vivimos exteriorizando nosotros como papás. Y tenemos que darnos la oportunidad de controlar los miedos. Cuando tú aprendes a controlar tus miedos, podrás controlar el miedo de las demás personas, podrás controlar el miedo de las masas. Hoy cuánta gente pues ha pasado, y sobre todo nosotros también pasamos por un terremoto, y ese miedo estuvo establecido por un largo tiempo en el Ecuador. Y a poco se le ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque también pues nuestros hermanos manavitas y sobre todo los que estaban en los lugares del terremoto fueron muy resilientes. Pero no podemos quedarnos paralizados por el miedo, porque la vida no nos espera. El mundo no nos espera. El mundo pues sigue, da las vueltas y nosotros vivimos y nosotros pues producimos todos los días. Hoy es un buen pretexto y tal vez es un buen regalo para ti mismo comenzar a enfrentar tus miedos. Comienza a determinar a qué le tienes miedo y comienza a discernir si ese miedo es tuyo o ese miedo es heredado por papá o por mamá. Cuando el miedo es heredado es más fácil trabajarlo. Cuando el miedo es tuyo es un tema solo más de disciplina, pero todos podemos superar el miedo. Cuando somos conscientes que solo es una imaginación negativa del futuro. Yo encantado de que estén lunes y martes, pues en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Siempre les digo que tal vez a las personas, si se animan y necesitan una terapia más personalizada, pues nuestros números de contacto es el 0987566914 y el 0998-650821, el 0987566914 y el 0998-650821. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella la que crea ese miedo. Hoy tenemos que darnos cuenta cuántos miedos vivimos creando todos los días. Solo estás del otro lado de enfrentar el miedo. Encantados que estén en este programa y les agradezco siempre el tiempo que invierten en escucharme y en aprender para poder pues cambiar y transformar a todas las personas que están en nuestro entorno, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, porque la mejor sensación que puede tener el ser humano es sensación de bondad. Y la bondad no tiene nada que ver con debilidad, con ser sumiso, no. Por lo general la bondad viene determinado de una fuerza interior, de un carácter muy determinado. Y tenemos que aprender nosotros pues a evolucionar esa bondad que todos los seres humanos tenemos. Yo encantado pues de que me den la oportunidad y que tengan una linda tarde. Gracias a Cristian Bastidas que hace lo posible que este programa esté al 100% para ustedes. Que tengan una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.